Hola de nuevo. Continuamos el segundo foro social del Grupo de Enlace del Consejo Económico y Social de Castilla y León, dedicado en esta ocasión a las estrategias de recuperación post-COVID para la cohesión social, con la mesa 2 que se centra en tres temas: pobreza, inclusión e igualdad. La primera de las ponencias de esta segunda mesa, sobre oportunidades de la reforma legislativa sobre la capacidad jurídica en el supuesto de personas con discapacidad intelectual, va a ser impartida por Ana Belén Sevillano Pérez, que es miembro del área jurídica de Plena Inclusión Castilla y León. Quiero agradecer a Ana Belén y a Plena Inclusión su participación en este foro social, su participación permanente realmente en las actividades del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en su grupo de enlace, y el compromiso permanente con la sociedad y las personas. Cuando quieras, Ana Belén, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues buenos días, muchas gracias al Consejo Económico y Social por invitarnos y por organizar, que en estos momentos casi es más complicado que otra cosa, ¿no? No saber si se va a poder hacer presencial, si va a tener que ser algo online y bueno, pues un gusto poder participar de esta manera y aquí en presencia. Y gracias a todos los que estáis, tanto aquí presentes como en vuestros, a través del ordenador, me imagino, de las pantallas, que también, aunque no se recibe y es difícil sentir esa cercanía, pero estáis ahí seguro. Tenía una presentación que no sé si la pongo yo o aparece. Vale, fenomenal. Vale. Es cierto que hoy venimos a comentar un tema que de alguna manera yo, según he estado oyendo esta mañana las diferentes ponencias, me parece que nos sitúa en un punto un pelín diferente, porque hemos hablado de muchos aspectos que necesitan una regulación y lo que os venimos a compartir es una regulación que necesita una adaptación, en este caso, pues bastante importante en la sociedad. Plena Inclusión, Castilla y León, es la federación que agrupa 37 entidades en todas las provincias. Somos entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Atendemos a más de 7.500 personas con discapacidad, con un colectivo de 3.500 profesionales, 15.000 familias. Son básicamente asociaciones que surgen del ámbito familiar, familias que tienen algún hijo con algún tipo de discapacidad, y que eso, a partir de los años 70, que es cuando empieza todo ese movimiento asociativo, poco a poco va sacando a las personas de los lugares en los que muchas veces se encontraban encerrados y empieza a aparecer la necesidad de que esas personas tengan una vida más normalizada, una vida más integrada, una vida inclusiva, una vida en la que se incluya, una sociedad en la que se incluya a todas las personas que estamos en ella. Para nosotros es una oportunidad esta reforma legislativa, que se produce el día 3 de junio del 2021, o sea, ha entrado en vigor porque tenía un periodo de vacatio legis de 3 meses. Estamos hablando de una ley que entra en vigor hace un mes, básicamente, y que lo que plantea es el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que es algo que puede parecer como muy obvio, pero que realmente lo que plantea y lo que sitúa es un cambio muy grande. Venimos de un concepto que viene del derecho romano, allá por el acueducto, en el que se diferenciaba la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Los romanos consideraban, y el derecho civil asume esa diferencia del derecho romano, y plantean que todas las personas, por el hecho de nacer, tenemos capacidad jurídica, podemos ser titulares de bienes, aunque hay determinados colectivos que a lo largo de la historia han ido modificando esa situación, pero no tenían esa capacidad de obrar. Las personas mayores, las personas con discapacidad intelectual, y no hace muchos años las mujeres en nuestro país no podíamos comprar una lavadora si no veníamos con nuestro padre o con nuestro marido a comprarlo. Esa es algo que para nosotras
parece que ha costado y que está, pero que todavía hay un colectivo, o había un colectivo muy amplio, que es el de las personas con discapacidad, que no tenían reconocida esa situación, esa capacidad jurídica plena en la sociedad. Esto no es algo que solamente el movimiento asociativo desde los años 70 venga reclamando, y que incluso a lo mejor no de una manera muy fuerte, sino que hay una Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que se firma en el 2006 en Nueva York y España ratifica en el 2008, que es quien da el pistoletazo de salida a esa igualdad de derechos de las personas con discapacidad, porque los considera sujetos de derecho, no objetos de derecho, y porque promueve la igualdad ante la ley en toda la diversidad, en toda la amplitud de lo que es la igualdad ante la ley. Hay un artículo 12 que dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de personas en la vida. Y en España, pues este artículo o lo habíamos leído poco, o lo habíamos leído vaya, o no lo habíamos leído, o no sabemos muy bien por qué, pero ha habido varios comités que siguen un poco cómo funciona, cómo se está aplicando la Convención, y en 2011 nos dieron un tirón de orejas, hubo ahí algún pequeño cambio, y en el 2014 dijeron que os estáis a España directamente, pues estáis ahí haciendo unas modificaciones que no son las que se necesitan. Antes de pasar a ver esa oportunidad que tenemos ahora con este nuevo marco legislativo muy amplio, es una reforma que ha tocado a 8 leyes en España, los cambios que más leyes han afectado. Sí que nos parecía interesante entender la discapacidad para poder ver también y entender cómo podemos incluir o cómo podemos llevar a cabo esa capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad. Yo me centro en discapacidad intelectual, la entidad en la que yo trabajo trabaja con discapacidad intelectual, aunque la ley afecta a todo tipo de discapacidad. Antes han estado aquí los compañeros de CERMI Castilla y León, el compañero de Fundación 11, sí que desde todas las entidades de trabajo en discapacidad se ha hecho un trabajo muy coordinado y muy conjunto para conseguir a través de CERMI este reconocimiento de la igualdad. En principio, la discapacidad intelectual no es una enfermedad, que yo a veces en determinados foros es como, pero si les das unas pastillas no se le pasa. No, eso es enfermedad mental, que tiene otras connotaciones, pero estamos hablando de personas que quizá cuando muchos de los aquí presentes íbamos al colegio, era eso que te pasaban un test y te decían, tú tienes un CI, un coeficiente intelectual de no sé qué, pues sí que soy o no soy, ¿no? Ahí se diferenciaba. Hay una novedad legislativa, una novedad más que legislativa de abordaje a nivel internacional que plantea que la discapacidad intelectual no solamente es tener un determinado nivel, un coeficiente intelectual, sino que también necesita de una diferencia en cómo realizar habilidades adaptativas para la vida normal. Cómo abrir una cuenta en el banco, cómo me tengo que montar en el autobús, qué cosas tengo que hacer para ir al colegio, no solamente ir a clases, sino todo lo que supone hacer papeles. Esas limitaciones significativas en las habilidades adaptativas, más el coeficiente intelectual y todo ello antes de los 18 años, nos plantea la posibilidad de una discapacidad intelectual. Llega la Convención en el 2008 y entonces habla de que todos tenemos capacidad jurídica, pero hay personas que tienen esas limitaciones significativas y lo que dice la Convención es vamos a dar apoyos para que esas necesidades o esas diferencias permitan que todos lleguemos al mismo sitio, algunos con una mano más y otros con una mano más pequeña. Son importantísimos esos apoyos. Uy, me he pasado dos. Ahí. Vale. Porque si nosotros mejoramos de alguna manera esa capacidad intelectual de la persona, muchas veces solamente con explicar lo que se está hablando con un lenguaje más sencillo se puede entender bastante mejor, ¿no? lo que estamos diciendo. Si damos también apoyo en esas conductas adaptativas, en explicar a la persona que hay que pagar, como hemos hablado de vivienda, hay que pagar la renta todos los meses y entonces para eso tienes que ir al banco o hacer una... no vayas porque no te van a atender, hay que hacer un recibo, pasar por los bancos todos los días. Si nosotros vamos dando ese apoyo a lo que la persona quiere hacer o lo que puede hacer sola, es posible que tenga una vida mucho más independiente. Que además
permita la participación, porque también en el modelo de discapacidad que existía anteriormente lo que se hacía era meter a las personas en centros en los que no se viera mucho, porque al final también hasta afeaba un poco, ¿no? Es un poco una situación que se sigue produciendo, ¿no? Es el foro para reivindicar derechos, pero nosotros cuando organizamos vacaciones para personas con discapacidad todavía nos encontramos con restaurantes de esos de, oye, les pones así de este lado, que así no se les ve tanto, ¿no? Que se cae un poquito por aquí la babilla. Bueno, pues eso pasa en la sociedad en la que vivimos en 2021 en España. Si nosotros apoyamos en esa situación, pues será más fácil que digas, pues mira, lo siento mucho, la persona se va a quedar, ¿no? Que no hay ningún problema. Que podamos participar, que podamos establecer apoyos en la salud para que también las personas puedan decidir, o por lo menos se enteren de lo que les pasa a nivel de salud. Ha habido otro gran avance que ha sido la eliminación de la posibilidad que tenían cuando había discapacidad intelectual de someter obligatoriamente a esterilizaciones forzosas a las mujeres, que se ha estado haciendo en nuestro país hasta hace 3 meses. Por lo menos explicar lo que es una esterilización, en qué consiste y lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, luego ya se decide lo que se hace, lo que no se hace, pero eso sí que si se apoya, la persona va a poder ser consciente y capaz de decidir lo que quiere hacer. Y sobre todo, el contexto, cambiar y apoyar en todo lo que supone la sociedad en general para que con esos apoyos las personas puedan tener ese funcionamiento individual que permita su perfecta inclusión en la sociedad. Estos apoyos pueden ser en la comunicación, hemos seguido hablando alguna cosa, si las cosas se explican de una determinada manera, si se utiliza la lectura fácil como forma de explicar o de leer o de entender, no solamente las personas con discapacidad, sino que muchos en la sociedad nos enteraremos. Nosotros hemos traducido a lectura fácil el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y es un gusto, porque uno pues se entera muy bien de lo que es el Estatuto de Autonomía, que a lo mejor el normal o la Constitución no te la lees, pero ya cuando es en lectura fácil, pues hasta en la mesilla, ¿no? Es una gozada. Comprender, acompañar a los demás para que puedan entender lo que se está diciendo, esa capacidad de tomar decisiones que veremos un pelín más adelante, pero que es algo fundamental cuando a la persona ahora se les va a dar capacidad jurídica, cuando ya la tienen reconocida y van a poder hacer cosas, van a tener que tomar decisiones. Y estamos hablando de personas que a lo mejor en sus 40 años de vida alguien ha decidido lo que se ponen de ropa cada día, lo que comen todos los días, porque no se les plantea si garbanzos o garbanzos o lentejas, ya no si garbanzos o arroz, o sea, dentro de la legumbre, ¿qué quieres comer? ¿No? En los centros todo está como más encorsetado. Las madres deciden los jerseys que compran. Y bueno, pues ahora empezarán a decidir y hay que también acompañar y saber explicar cómo se pueden tomar decisiones y gestionar la conducta. También somos conscientes, antes hablábamos, ¿no?, de la enfermedad mental, hay una parte de población en la que hay una mayor prevalencia de discapacidad intelectual y enfermedad mental y a veces eso provoca ciertas alteraciones de conducta que si se intentan organizar o mejorar de alguna manera, se van a poder incluir a las personas en la sociedad con total normalidad. Pues gritan, pues pueden gritar, pero si le dices a una persona, por favor, hable más bajo, va a hablar más bajo. Pero tampoco hay que decirle ahí, no sé si habéis visto Campeones, que para nosotros fue ahí como un hito, ¿no?, de explicar lo que es la discapacidad de verdad. Y yo tengo un compañero que decían, es que dice muchos tacos. Digo, es que, claro, mi compañero era el de empleo, y entonces al de empleo nunca le dices tacos porque te va a buscar trabajo. Pero claro, en la sociedad se dicen tacos y hay ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, aprender a aceptar que puede haber gente que grite y que si le dices, oye, perdona, que estás gritando, pues bajará el tono y ya está. Pero, ay, pobrecito, que tiene discapacidad, que no, hombre, que está gritando, que deje de gritar. Que eso también nos pasa un poco. ¿Cómo garantizamos o cómo se ha garantizado con esta ley que se cumple el modelo de la Convención? Porque ya que nos han dado 2 tirones de orejas así más gordos, pues hombre, por lo menos hacerlo bien, ¿no? Y sí que se ha hecho. La Convención plantea que los apoyos que se establezcan para la concreción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad deben tener en cuenta la voluntad, preferencias y necesidades de la persona. Hasta ahora no se preguntaba ¿quién quieres que sea tu tutor? ¿Quién quieres que sea tu...? Ahora el tutor desaparece y se llamará curador. Eso da... Pero explicar un poco, porque a lo mejor pues mi hermano Manolo no es el con el que mejor me llevo y me llevo mejor con Pepe y me apetece que sea él mi tutor y Pepe puede, porque bueno, pues también Pepe tiene que querer, pero esas cosas antes no se tenían en cuenta. Que se eviten los conflictos de intereses, que había también ahí unas situaciones en las que no se reconocían esas situaciones típicas, herencia de padres, en la que 2 hermanos, pues eso, tienen un conflicto de intereses porque los 2 son herederos y uno tiene discapacidad y si el otro es el tutor, pues a ver cómo se puede gestionar eso. Que los apoyos sean proporcionados
proporcionales y adaptados a la persona. Hasta hace muy poco tiempo era pan para todos. Tutela, además, de hecho, algunas veces se notaba que las sentencias eran corta y pega. Esto se lo hemos dicho alguna vez a los jueces, por lo menos tened un poco de cuidado y cambiad el género, que se nota que es la de Mariano y esta se llama Antonia. Entonces, esa parte estaba, ¿no? Entonces, nadie tenía derecho a voto porque había determinados jueces que, como la sentencia era la misma, aunque la persona necesitara apoyo para vender o comprar pisos, porque a lo mejor no tenía tanta capacidad para hacerlo, pero, hombre, para votar sí que tenía, ¿no? Y eso es algo que bueno, se intentó modificar cuando se introdujo con más fuerza la curatela, pero no llegaba al 100%, a ser proporcional y adaptado a la persona, y que sea revisable, porque las capacidades cambian, y la tecnología cambia, y la sociedad cambia, y ahora mismo está en prueba programas de ordenador que permiten que las personas se comuniquen a través del iris, con lo cual personas a lo mejor con una parálisis cerebral que no pueden emitir sonidos o no pueden manejar bien unos sistemas alternativos de comunicación, sí que van a poder mirar una pantalla y decir, no quiero que seas mi apoyo, quiero que sea otra persona, ¿no? Entonces, esos cambios harán que, estableciendo un sistema revisable, se pueda incorporar el que realmente se hagan cambios reales y efectivos, cosa que no existía anteriormente. Te ponían una tutela y esa era para siempre. Se sustituía a la persona. La patria potestad prorrogada, que además así como, venga, tienes 40 años y patria potestad prorrogada, que la patria potestad suena como a niño, ¿no? Y ya solo el nombre era algo que condiciona y nos sitúa en una infantilización. Ahora se pasa de sustituir esa voluntad de la persona, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, a acompañarte en lo que puedas hacer, y te voy a explicar todo lo que necesites saber, y a lo mejor hay que aconsejar, que no estamos diciendo que todo se deje en manos de todo el mundo, ¿no? Y saber las consecuencias, y no todo el mundo va a poder comer angulas todos los días, porque a lo mejor tiene una PNC de 460, pero si quieres probarlas algún día, pues te vas a quedar sin sueldo, sin comer todo ese mes. Allá tú con tus consecuencias, ¿no? De lo que tengas que hacer. Para esto es fundamental, y ahí ya vamos a introduciendo las oportunidades, y con esto voy acabando, el plantearnos nosotros como entidades, y creo que también para que se conozca, ¿no? Las familias tienen mucho miedo a perder el control. Y las fundaciones tutelares, pues también algo, pero eso es algo que nos vamos a encontrar. Es que ahora es que si ahora me dice que le dé dinero, se lo tengo que dar. Bueno, pues si es la cantidad que se ha fijado, sí. Y si se la gasta mal, pues sí, como cualquier otro hijo. Antes hablábamos del ocio, ¿no? Pues no sé si los padres esos que sus hijos se van de botellón y se gastan 30 euros en gin tonic están muy contentos con el uso que hacen sus hijos del dinero, pero bueno, tenga discapacidad o no, pues tienen que aprender a que el dinero se gasta de alguna manera. Y las personas hay que enseñarlas lo que decía antes. Tenemos que empezar a acompañar para aprender a tomar decisiones, porque cuando no se han tomado decisiones nunca es muy difícil tomarlas de primer golpe y encima decidir si me abro una cuenta en el BBV o en el Banco Santander, que ya es todo como qué locura, ¿no? Será importantísimo que esas figuras existan. Nombre porque nos vayan sonando, el guardador de hecho, que será la figura natural, quien ya está estableciendo ese apoyo a la persona, seguirá siéndolo como guardador de hecho. Si tiene que hacer determinados actos más importantes, se lo pide al juez que se lo reconozca y puede hacerlos. El defensor judicial para esas situaciones de conflicto de intereses que decíamos antes, pues dos hermanos en una herencia, que haya uno que no sea el que acompañe al guardador de hecho, el que acompañe en la herencia, que acompañe otro, o ese curador que puede llegar a ser hasta representativo, hasta poder tener más representación en situaciones de grandes necesidades de apoyo. Sobre todo una oportunidad que se reconoce ya que tiene que haber ajustes del procedimiento, que a las personas les tienen que explicar, nos tienen que dejar los documentos en lenguaje que lo entendamos, que las sentencias son muy difíciles de entender cuando algo que se llama fallo es lo que te da la solución, cuando para mí los fallos y para la sociedad en general es algo que no funciona. Entonces tú lees una sentencia, fallo, pero ¿qué he hecho yo mal? Cancho, es que eso es lo que te están diciendo que tienes que hacer bien, ¿no? Esa parte de ajustes para personas con dificultades auditivas, intérprete de signos, para personas con dificultades visuales, braille, pero es que hay personas con dificultades visuales con una capacidad intelectual muy grande que no le dejan hacer testamento pues solamente porque no puede leer lo que le están diciendo, y es que claro, me lleva mucho leerte todo el papel y tal, no, pues concho, ponlo en braille y con eso todos nos entendemos. Y sobre todo, para nosotros es fundamental que se incluya y se reconoce explícitamente en la reforma en el
el artículo 7 bis de la parte que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil la figura del facilitador, alguien que acompaña a la persona con discapacidad intelectual, en este caso, no para ser su abogado, sino para explicarle lo que le están diciendo, para que realmente pues se pueda apoyar en esa persona desde la atención policial cuando alguien va a poner una denuncia hasta el momento en el que se entra en prisión si ha cometido un delito y pues tiene que hacerlo. Remato con las dos cosas más importantes. Toma de decisiones. Que sepamos también que ahora eso hay que enseñar, hay que acompañar a tomar decisiones. Y ver las consecuencias, porque muchas de las características que tiene la discapacidad también es que la discapacidad intelectual, las personas no ven las consecuencias de lo que ha pasado, ¿no? Entonces discuto tal, pero bueno, ¿por qué estoy en la cárcel? Pues porque has hecho algo que no está bien hecho y que tiene unas consecuencias, y eso que se lleve a efecto y que, pues al final, cuando tienes contacto con un abogado, con un policía, con un sistema judicial, puedas tener esos apoyos, ¿no? Para que también cuando vas a ir al momento de unirte con el juez, con el forense, con las entidades con las que tú estás, para que se te terminen los apoyos, que alguien te pueda ir diciendo lo que está pasando, lo que significa o lo que te están diciendo. Y mejorar la comprensión. Aquí está el signo de la lectura fácil, que es la forma válida de adaptar textos para que las personas lo comprendamos. Hay sistemas alternativos y aumentativos de lectura y de comprensión y de explicación, y las imágenes y los pictogramas. Al final, esta sociedad es una sociedad que se compone por mucha gente, que por fin hay una parte de la sociedad que va a estar incluida, que llevará un tiempo. Entendemos que se incluya porque hay que hacer muchos cambios desde las propias personas, desde sus propios entornos familiares y también desde el resto de gente. Pero bueno, que por lo menos cuando nos toque delante de nosotros en el banco alguien que a lo mejor tarda más tiempo en que se le expliquen las cosas, podamos entender que gracias a que esa persona tiene plena capacidad jurídica, nuestra sociedad está siendo mucho más integradora. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana Belén, por hacer sencilla la explicación de una materia tan sumamente complicada desde el punto de vista jurídico, incluso con esa dimensión histórica del origen de los conceptos y su evolución, a este análisis de una ley tan reciente en su aprobación y sobre todo en su entrada en vigor y con tanta repercusión práctica. Sin duda alguna es un paso importante para el pleno cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y sobre todo para lo que es más importante y que lleváis en el rótulo de la organización de organizaciones, la plena inclusión. La inclusión es igualdad efectiva, si no, no se puede conseguir ese gran objetivo. Muchas gracias por tu intervención y por todo el trabajo que realizáis a diario. La ponencia siguiente hacia una ley de debida diligencia en derechos humanos y medioambientales en España va a ser impartida por Isabel Tamarit. Isabel Tamarit es coordinadora técnica de la plataforma de empresas responsables. Te agradezco mucho la presencia aquí en la sede del CES de Castilla y León y cuando quieras tienes la palabra. Bueno, me puedo quitar esto, ¿no? Veo. Oh, qué agradable. Bueno, pues, por supuesto, muchísimas gracias al Consejo Económico y Social de Castilla y León por esta oportunidad, por invitarnos. Gracias a vosotros también por estar aquí y igualmente también gracias a todos los que nos estén escuchando en remoto. Bueno, yo traigo un tema quizás no demasiado conocido actualmente, y que tenemos como objetivo el que lo sea, el incluirlo en la agenda política de nuestro país y en la presente legislatura, si fuera posible, por lo cual el tiempo que tenemos pues se va reduciendo. Si no os importa, me ponéis la presentación. Lo que voy a presentar efectivamente es una propuesta para llevar a cabo una ley de debida diligencia de las empresas en derechos humanos y medioambientales en España.
como me han presentado, soy coordinadora de una plataforma, nos llamamos la Plataforma por las Empresas Responsables. Estamos formadas por 13 organizaciones, plataformas que englobamos a más de 500 organizaciones sociales. Tenemos ahí, no los voy a nombrar, ¿no? Tenéis ahí en la pantalla todas las que formamos esta organización. Nos hemos constituido no hace demasiado tiempo. La presentación pública realmente como tal de la plataforma fue el pasado 24 de junio. El motivo por el que nos unimos 13 organizaciones, más de 550 entidades, es por este objetivo común de promover la aprobación en España de una ley de debida diligencia de las empresas con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de la actividad económica. Y concretamente con ello, para poder determinar la obligación de las empresas a desarrollar la debida diligencia en su cadena y también para asegurar con ello además que las posibles potenciales víctimas, las que finalmente puedan pues sufrir un daño por la ausencia de debida diligencia o por la mala aplicación de la debida diligencia, bueno, pues tengan acceso a la justicia y a la reparación, ¿no? de ese daño. ¿Por qué hablar ahora de debida diligencia? Bueno, no es exactamente ahora cuando estamos hablando, esto es algo que lleva coleando, diría que desde hace años, pero quizás está con un debate un poquito más vigente a nivel europeo, lo nombro en tercer lugar en estos momentos. El primer motivo que queremos llamar la atención y por el que nos hemos puesto, digamos, en marcha con esto es por digamos, las limitaciones que tiene el marco actual de voluntariedad, ¿no? De todo el marco de responsabilidad social corporativa, en el que se incluye por parte de las empresas pues esa voluntad de establecer procedimientos que les ayuden a evitar posibles impactos negativos. Sin embargo, esta voluntariedad, que para las empresas que lo quieren hacer bien funciona, y está bien, pero claro, no funciona para una mayoría, que es la que no quiere establecerlo. Algunos datos para que nos hagamos la idea de cuántas son las que no lo establecen. Se hizo una encuesta entre la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 y el Pacto Mundial a 1.900 empresas españolas y de ahí salió que solo un 8% evalúa el impacto en derechos humanos. Esa cifra sube un 10% si cogemos concretamente a los firmantes del Pacto Mundial. El Observatorio de la Responsabilidad Social Empresarial corporativa realiza anualmente un informe, una evaluación de las memorias de las empresas IBEX 35. El que se realizó el año pasado correspondía al año 2019. De ahí, de las empresas IBEX 35, por lo cual son 35, solo son 13 las que hacen una identificación de los riesgos sobre el impacto de su actividad en la comunidad local o en la sociedad en general. Y esto es importante subrayarlo porque muchas más empresas hacen una evaluación de impacto, pero no del impacto hacia afuera, sino del impacto hacia adentro, o sea, del riesgo reputacional, no del riesgo de que su actividad pues tenga una serie de consecuencias hacia afuera. La evaluación, el reconocimiento de dónde puede haber riesgos es el paso 1 de debida diligencia. Si eso no se produce, realmente no hay proceso posible para continuar en ello. Doy cifras en España para que se vea un poco el volumen, pero vamos, esto es general, esto no es tema de España, esto es general. Por ejemplo, Alemania, país que consideramos evolucionado en muchos aspectos y también en este, hizo una encuesta en el 2020 porque estableció que iba a poner adelante, iba a sacar o iba a propiciar una ley que finalmente se ha aprobado hace escasamente 2 meses de debida diligencia en el caso de que en un tiempo determinado no hubiese al menos un 50% de sus empresas que se determinase que hacían debida diligencia. El resultado fue en 2020 que solo realizaban la debida diligencia en derechos humanos y medioambientales un 20% de ellas. Como digo, eso ha llevado a que Alemania, por ejemplo, tenga una ley ya de debida diligencia aprobada desde junio de este año 2021. Una segunda causa de por qué estamos promoviendo una legislación en este sentido. Bueno, porque la realidad es que esas vulneraciones se
se producen y es difícil perseguirlas porque hay una brecha regulatoria entre donde se producen y el país origen de la empresa, ¿no? Bueno, la globalización tiene muchísimos aspectos positivos, ha hecho que nuestros productos, la materia prima se compre en un sitio, se ensamble en otro y se venda en todo el globo mundial, y eso está muy bien, siempre que se haga bien, ¿no? Lo cierto es que las diferencias legislativas y entre los diferentes países, sin existir esa regulación internacional y el hecho además de que las empresas no son reconocidas como sujetos activos de derecho en el derecho internacional, pues hace difícil, digamos, obligar a las empresas a actuar de una determinada manera y además favorecer que cuando lo han hecho mal las víctimas tengan capacidad de ir a un tribunal, exponer el caso y ser compensadas, ¿no?, por esos daños. El tercer motivo que nos lleva a aquí y ahora es sencillamente el movimiento europeo, el ámbito europeo. Y yo diría que no solo europeo, sino internacional, porque hay países como Canadá fuera de nuestra órbita que también están en ello, ¿no? Pero particularmente en Europa. En el año 2020, el comisario de la Comisión de Justicia de la Comisión Europea afirmó que iba a haber, que había un compromiso de la Comisión Europea por sacar una directiva de debida diligencia de las empresas en esta materia, en derechos humanos y medioambientales. Eso va a ser ya un hecho antes de que termine el año con la aprobación, con la publicación del primer borrador de directiva. En principio se hablaba de finales de octubre, ahora se está hablando finales de noviembre. Existe un compromiso, parece bastante explícito, de que en cualquier caso será antes de diciembre. Es decir, una directiva que va a afectar a todas las empresas, también las españolas, cuando se produzca su transposición. Pero además hay países que no están esperando esa directiva, sino que ya se han puesto manos en el asunto. Francia fue la primera, tiene una ley de debida diligencia en esta materia desde el año 2017. Alemania y Noruega lo han aprobado ahora en junio las dos, 2021, pero además hay procesos en marcha en Luxemburgo, en Austria, Bélgica, Reino Unido está también en ello, hay campañas nacionales en más países. Es decir, el debate no es si se va a regular la debida diligencia, porque regular se va a regular, antes o después, aunque sea por transposición. El debate no es este. El debate es si España quiere tener una voz en esa regulación. Los países que ya tienen una legislación en marcha son los países que son escuchados, son los países que tienen una voz porque tienen una experiencia previa y porque hacen valer su legislación. Y además se les reconoce como países que tienen una preocupación por los derechos humanos. Si España, que tiene una preocupación real por los derechos humanos, quiere tener esa voz y quiere marcar cuál es lo que nosotros entendemos por el compromiso de las empresas y por el reflejo de los valores de nuestra sociedad, tiene también que tener una legislación en vigor. Además de todo esto, existe algo por lo que resulta, digamos, pragmático e interesante a las empresas tener debida diligencia, y es el hecho de que la Unión Europea está movilizando 1 billón de euros en inversiones públicas y privadas para apoyar aquellas actividades sostenibles con el fin de llegar a los objetivos del Pacto Verde. El Pacto Verde Europeo. Bueno, la legislación que especifica qué es lo que se entiende, cuáles son los criterios por los que se entiende que productos financieros o actividades son sostenibles, exige que exista procesos de debida diligencia. O sea, que más allá de que tengamos un ámbito, de que el tema nos vaya a llegar, de que es que sea así, porque tiene que ser así, porque los derechos humanos y medioambientales los tenemos que respetar, y además España dice por activa y por pasiva que tiene el compromiso con ello, es que además existe dinero por el cual interesa a las empresas tener ese acceso, ¿no?, para tener financiación. Bueno, y dicho esto, ¿cuál es la propuesta que tenemos desde la plataforma? Bueno, es una propuesta que viene desde, recogiendo realmente cuál es el sentir desde la sociedad civil europea, y además que está muy en línea en los grandes hitos con lo que parece que va a salir de la directiva de la Unión Europea.
Para ver cuál es nuestra propuesta, lo que hemos partido es de cuáles eran los problemas y a partir de ahí hemos buscado cuáles podían ser las soluciones y eso lo hemos hecho a través de un despacho de abogados con el que se hizo este estudio por pro bono, ¿no? Entonces, el primer problema que estamos viendo es que, como he dicho antes, la voluntariedad no favorece la posibilidad de que las empresas tengan una obligación, ¿no? Entonces, había que generar una obligación formal en las empresas para que se les pueda exigir el respeto de los derechos humanos y ambientales. Entonces, la ley de debida diligencia que estamos promoviendo se concibe como una obligación administrativa a que se cumpla, a que las empresas tengan que desarrollar un plan, un procedimiento de debida diligencia que abarque su cadena de valor y que la ley de el procedimiento de debida diligencia per se es un procedimiento de gestión de riesgos que tiene un carácter preventivo. O sea, aparte de un análisis de los riesgos, en este caso no hacia la empresa, sino hacia el exterior, una evaluación de cómo pueden, de la potencialidad de esos riesgos, de los impactos que pueden generar, cuáles son las medidas que pueden prevenirlos, cuáles son las medidas que pueden mitigarlos, hacen una rendición de cuentas y una información. Es decir, lo que se está buscando con esta propuesta de una evaluación administrativa es que se pueda establecer una prevención que ya de por sí va a evitar que se produzcan daños posteriores. Y con la obligación también proponemos que haya un sistema de infracciones y sanciones en el caso de que no se realice, porque si no hay una tendencia a lo mejor a no realizarlo, ¿no? Estas sanciones no tienen por qué ser, también, pero no tienen por qué ser solo sanciones económicas, todo dependerá del grado de incumplimiento, obviamente, ¿no? Pero pueden estar ligadas a pues a imposibilidad temporal de realizar contratos con la administración pública hasta que nos solventen el problema, o a no tener acceso a mecanismos de financiación, de cooperación financiera, o ayudas de internacionalización de la empresa. En fin, hay diferentes mecanismos por los que esto se puede establecer. Hay que subrayar en cualquier caso que la debida diligencia se basa en el principio de proporcionalidad. Es decir, la debida diligencia exigida a las empresas grandes y a las pequeñas no es la misma. La debida diligencia que se exige a sectores de riesgo no es lo mismo que a empresas que no tienen sector de riesgo. Es decir, cuando una empresa es pequeña, con pocos recursos y no es de sector de riesgo, la debida diligencia pues es hacer una relación de cuál es la cadena para determinar que no existe riesgo de impacto, ¿no? El tema indudablemente será complejo y exigirá una serie de medidas concretas cuando es una cadena que es de un sector de riesgo, por ejemplo el textil, que suele venir de países donde se puedan producir vulneraciones en muchos casos, o de un ámbito extractivo, donde tenemos a lo mejor pues, problemas con tema de derechos de pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y sobre todo con empresas que tienen la cadena de valor, pues digamos, muy larga y poco controlada, ¿no? El siguiente aspecto que determinamos es, bueno, pues la debida diligencia en principio previene, pero es que a lo mejor la debida diligencia no es suficientemente adecuada, no es correcta, realmente no encaja bien, o se ha hecho omisión a ella, ¿no? Entonces, en ese caso, pues puede que sí que se estén produciendo daños. Entonces, aquí lo que se establece es una responsabilidad civil para las empresas en esos casos donde se haya producido el daño. En principio, la apuesta que nosotros realizamos siguiendo los consejos del despacho de abogados con el que hemos trabajado, que lo que ha hecho es una correlación con nuestra normativa, es la responsabilidad civil extractual por culpa invigilando. Por culpa invigilando es la responsabilidad que, por ejemplo, el padre tiene hacia el hijo menor, ¿no? Ya existe un supuesto en el artículo que lo rige, que es el 1903 del Código Civil, de nuestra normativa, ¿no? Que es que los dueños o directores de un establecimiento o empresa responderán respecto a los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que estuvieran empleados. Bueno, pues es esta misma idea llevado a que la empresa tenga, digamos, esa responsabilidad frente a la cadena de valor, allí hasta donde pueda llegar su responsabilidad, que es un aspecto que hay que determinar cuál es, ¿no? Ahí hasta donde puede ejercer ese control, tenga, digamos, esa
ese poder de decisión o de control, ¿no? Esta figura de la culpa invigilando, además, lo que establece es la presunción legal que da por válidos que el hecho que alguien que ha sufrido un daño es cierto, a no ser que la empresa lo que tiene que hacer es demostrar que tiene la debida diligencia y que esa debida diligencia ha sido suficiente. Es decir, es la empresa la que va a dar ese primer paso mostrando cuál ha sido el procedimiento y con ello la demostración, digamos, de que por tanto la culpa se escapa de su ámbito, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque uno de los aspectos vitales para nosotros, para nuestra plataforma, es asegurar el acceso a la justicia y la remediación a las víctimas que finalmente han surgido un daño. Y es así porque es que nos está dando. O sea, esto la realidad es que nos está produciendo hoy en día, porque hay tantas barreras que cuando se presenta un hecho en los tribunales, pues se queda fuera, o porque el plazo de prescripción ha corrido, o porque el coste es imposible de asumirlo, o por mil causas, ¿no? Entonces, hay una serie de temas que esta ley tendría que tener en cuenta. Aquí nombramos algunos. El coste de proceso es uno de ellos. Pues medidas para evitarlo. Pues, por ejemplo, temas como el letrado, traducciones, etcétera, que puedan ser gratuitos, pero también legitimación activa de asociaciones de víctimas. Es decir, que si, por ejemplo, una vulneración se ha producido en Guatemala o en Ecuador por un derrame o por lo que sea, no tienen que venir ellos a España con todo el coste que lleva detrás, ¿no? Sino que desde aquí se puede asumir su representación. Que hay acciones colectivas y al final lo que se encuentran son, por ejemplo, varias poblaciones afectadas por un mismo hecho, no tienen que ser varios procesos, sino que es un proceso único con todo el abaratamiento de economía procesal que llevaría esto. Otros temas que tenemos es, por ejemplo, la carga probatoria. La carga probatoria, según nuestra normativa, es según el artículo 217 del enjuiciamiento civil. Yo que conste que no soy abogada, o sea, que realmente os estoy haciendo una traducción de lo que es nuestra propuesta, como digo, con el apoyo de los abogados que tenemos, ¿no? Entonces, ellos lo que nos comentaban es que la inversión de la carga se puede dar en situaciones excepcionales, o sea, tendría cobertura dentro de nuestra normativa, para lo cual habría que hacer un supuesto. El otro de los problemas que en la actualidad existe es los tribunales competentes. Bueno, más bien que un problema es un no problema, pero que tendríamos que asegurar, porque es el reglamento de Bruselas por el cual nos regiremos. El reglamento de Bruselas 1 es el que establece que en el caso de que haya una responsabilidad extracontractual, y este es uno de los motivos por el que también queremos que sea así, son competentes los tribunales del país donde esté el demandado. Es decir, si lo que estamos hablando es de una empresa donde en la cadena de responsabilidad se determina que es una empresa española, sería un tribunal español el que estaría viendo el caso. En este caso, el problema es el siguiente, es con qué ley lo aplica, ¿no? Y me he ido uno para adelante, ¿verdad? Y sería con qué ley lo aplica. Y en este caso, lo que establece el Reglamento 2 de Roma es que se aplica con la ley del país donde se ha producido el daño. Es decir, nos podríamos encontrar con la paradoja de tener un tribunal español aplicando una no ley existente de Burkina Faso, ¿no? Entonces, esto es otro de los temas que habría que en una ley establecer. Se puede hacer, existe una figura que se llama las leyes policía, que es en el que se establece que es factible poner el tribunal aplicar una ley de otro signo, de otro país, si se considera que el tema en el que se va a hacer es esencial para la salvaguarda de los intereses públicos, y los derechos humanos y medioambientales entendemos que están dentro de esa categoría. Y finalmente tenemos el problema del plazo de prescripción, que actualmente es 1 año, por lo cual es que ocurre que hasta que termina el impacto, se reúnen las víctimas, son capaces de llegar al tribunal, siempre ha pasado el año. Entonces, esto es otro de los temas que habría que reformar.
entendemos que la propuesta que hacemos... No me pasa. Ahora, la propuesta que hacemos es una propuesta que, como digo, ya está en el ámbito europeo y que lo que estamos aquí abogando es porque existe una ley en España, pero es que además creemos que tiene una serie de beneficios para las empresas. Primero, la ley elimina esa desventaja competitiva que tienen las empresas que ya voluntariamente lo están haciendo. Todas las empresas voluntarias, que las hay, y las hay que lo hacen muy bien, pues se están encontrando con que su competencia pues se salta determinada normativa ambiental, va a determinados países donde se saltan los derechos sindicales de negociación o de colectivos, y van a empresas donde no se pagan el sueldo mínimo, o donde existe una desventaja clara que no se da solo dentro de las empresas dentro de España, sino que actualmente se está dando también entre países, entre empresas de diferentes países, ¿no? Ayuda también a la empresa, obviamente, a prevenir potenciales riesgos. Por ejemplo, las empresas textiles y de ropa, su valor, esto dicho por fondos de inversión, esto concretamente por uno que maneja más de 150.190 millones de dólares, ¿no? Si queréis os doy también el nombre. Esta afirmaba que el valor económico de una empresa textil o de ropa, por ejemplo, está extraordinariamente influido por su reputación, y que entonces son los propios fondos de inversión los que reclaman a estas empresas que tengan medidas de debida diligencia que frenen las posibilidades de tener impactos que repercutan en su reputación. O sea que esto el no hacerlo tiene un coste, y de hecho el hacerlo tiene un coste positivo. Hay diversos estudios, entre ellos de la OCDE, como pongo aquí, que vincula la debida diligencia, la gestión de riesgos también en los impactos medioambientales y de derechos humanos en unos mejores números, que se repercute en mejor precio de las acciones, costo del capital, recursos humanos, equipo más motivado, sentido de pertenencia, deseo de trabajar para ellos, desempeño ambiental, gestión de riesgos, etcétera. En resumen, creemos que esta ley es algo que se tiene que afrontar. Entendemos que puede provocar un cierto temor en algunas instancias, en las empresas particularmente, y como somos conscientes de ello, pues hemos buscado que, aunque somos 13 entidades sociales las que nos hemos unido, se vea que no es una iniciativa solo de la entidad social, sino que tenemos académicos, que tenemos empresas que están abogando por lo mismo. Entonces, hay una adhesión que se está moviendo entre empresas, van entrando poco a poco, pero quizás uno de los baluartes más fuertes que tenemos es la firma por parte de CEPES, que aquí en esta casa se conoce también, ¿no?, de la Confederación Española de la Empresa de Economía Social. No hace falta que os diga la representación de CEPES en el PIB español, un 10%, ni del volumen de sus empresas, más de 40.000, ni el hecho de que sea Grupo Mondragón o Ilunión. Es decir, CEPES no es cualquier firmante, es un firmante de peso. Y ahora empezamos el 24 de junio en este proceso, las vacaciones por el medio, es ahora cuando vamos a coger especial velocidad en buscar estos apoyos, ¿no? Y este espacio del Consejo Económico y Social nos ha parecido, de hecho, y gracias por la invitación, un espacio francamente bueno para decirlo y para abogar por ello. Muchas gracias. Gracias, Isabel, por presentar esta iniciativa aquí en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por haber venido a Castilla y León, a esta sede de Valladolid, y presentar esta iniciativa, que es una iniciativa muy importante para completar o corregir extremos de la globalización que no se han hecho bien, que tiene que ver con los derechos de las personas, con los derechos humanos,
con ese mínimo de derechos laborales y de seguridad social que deberían existir en todos los estados para poder participar dentro de una economía global y que viene a reforzar, por tanto, esa protección que desde Europa, desde la Unión Europea, desde otros ámbitos continentales se ha hecho de esta materia. Además, en una comunidad como la nuestra, que tiene a gala haber sido la cuna de los derechos humanos, con la Escuela de Salamanca, con autores como Francisco de Vitoria o Francisco Suárez, y la escuela en su conjunto, en la configuración ya en el siglo XVI de estos valores, y después la concreción jurisdiccional con la controversia de Valladolid, también en el siglo XVI, abordando estos asuntos, en el momento en el que hubo el encuentro entre Europa y América, que se planteó aquella primera globalización que dio lugar ya a reflexiones profundas al respecto. Así que muchas gracias por esta propuesta, que seguro que va a ser muy importante en el debate español y europeo de los próximos meses para articular una solución normativa al respecto. Y llegamos a la última de las ponencias, la que viene a clausurar esta mesa, dedicada a la defensa de la igualdad en tiempos de pandemia, especial consideración de la violencia económica. Va a ser impartida por Nieves Velasco Vicente, que es miembro de la Asociación Plaza Mayor y de la Federación de Mujeres Progresistas, es abogada de la asociación. La Asociación Plaza Mayor, como saben, cumple en estos días 35 años desde su fundación. Tendrá lugar un acto conmemorativo el próximo viernes, 15 de octubre, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, con la presencia de las principales autoridades de la comunidad autónoma, de la ciudad, de la provincia, de la universidad. Así que enhorabuena a Plaza Mayor. Enhorabuena a Nieves, enhorabuena a Arturo Santos, que también nos acompaña por esta efeméride y esta conmemoración del 35º aniversario. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí, cuando quieras. Bueno, mucho mejor sin mascarilla. Buenos días a todas y a todos, a los presentes y a los que estáis conectados online también. En primer lugar, desde la Asociación Plaza Mayor y desde la Federación de Mujeres Progresistas de Castilla y León, agradecer tanto al presidente Enrique Cabero como a todo el equipo del Consejo Económico y Social de Castilla y León la organización de este foro de reflexión y de debate. Muchas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de poder compartir nuestras reflexiones y sobre todo nuestra experiencia en nuestro trabajo en el día a día en el ámbito de la igualdad de género, que es un derecho fundamental para la consecución de una sociedad más igualitaria y más justa. Y bueno, en un foro como este y en el contexto en el que estamos derivado de la COVID-19, de crisis económica, nos parecía oportuno traer aquí una forma de violencia de género, la violencia económica, de la que se habla mucho menos que de la violencia física o de la violencia psicológica o sexual, pero que vemos muy a menudo, aunque no se identifica como tal manifestación de violencia de género. Por ello nos parecía importante y bueno, vamos a tratar de aportar algunas claves para identificarla y al final pues también algunas propuestas que consideramos oportunas para poderla combatir. He traído una presentación que voy a pasar a ver un poco rápido. Bueno, inicialmente partir de la situación en la que estamos, que sabemos que la pandemia del COVID-19 ha incrementado enormemente la gran desigualdad social que ya teníamos, ¿no? Ya hay estudios que aportan datos sobre ello. Y en especial pues se ha incrementado la desigualdad entre mujeres y hombres, porque las mujeres pues se encuentran dentro de unos sectores más vulnerables por razones estructurales. En primer lugar, por la mayor precariedad en el empleo, hay un volumen importante de contratos a tiempo parcial, hay una menor remuneración salarial, sabemos que hay brecha salarial. Otro factor a tener en cuenta, que ya se ha comentado aquí, es que las mujeres son las principales proveedoras de atenciones, de cuidados, tanto formales
como informales, sin remuneración. Y bueno, frecuentemente tienen que salir del mercado laboral por esta razón. Sabemos, son datos del INE, que el 92% de los permisos solicitados para cuidados son realizados por mujeres. Otro factor importante para esta desigualdad es la cuestión de la violencia de género que sufren muchas mujeres y sus hijos e hijas. Bueno, esto es una encuesta a modo de ejemplo que refleja el impacto de la pandemia en mujeres y en hombres, en concreto en su salud física y psicológica. Vemos en los porcentajes cómo son mucho más elevados en las mujeres que en los hombres, pues por ejemplo en el tema de problemas de sueño, nivel de angustia y ansiedad, en cuestiones como el malestar psicológico. Se ha dicho por ello que la violencia de género es una pandemia en la sombra, ¿eh? Es una pandemia oculta, silenciosa muchas veces y, bueno, en palabras de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, es una pandemia en la sombra. La calificaba así pues, por las graves consecuencias que produce tanto en la salud física como psíquica de niñas y mujeres y de sus hijos e hijos. Tenemos que darnos cuenta de la situación de partida. Ya en 2019 los datos de la macroencuesta elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género daba datos pues, tremendos, ¿no? De 1 de cada 5 mujeres, que son pues, más de 4 millones de mujeres, 11,6 millones si incluimos el acoso sexual, ¿vale? Sin embargo, durante la pandemia han disminuido el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, fueron 45, y también el número de denuncias y de demandas de divorcio o de medidas paterno-filiales. Tenemos que señalar que esta disminución no significa en absoluto que haya disminuido las situaciones de violencia de género, sino que estas han permanecido ocultas, invisibilizadas, pues por la propia situación en que las mujeres pues, han optado por sobrevivir, por estrategias de contención y no por estrategias de ruptura con su agresor, saliendo del hogar familiar o denunciando o planteando una demanda de divorcio. Por ello, en este periodo se ha revelado como fundamental los servicios de atención a víctimas de violencia de género y prueba de ello pues, ha sido la atención que se ha dispensado desde la red de centros de atención a la mujer de la Junta de Castilla y León, como el que tiene nuestra entidad, que tiene pues, atención las 24 horas a través de un teléfono de emergencias, mediante redes sociales y también atención presencial cuando se ha requerido. Durante el confinamiento hemos tenido que adaptar nuestros itinerarios de intervención con las mujeres víctimas, los que teníamos y los nuevos, pero siempre hemos tratado de mantener el modelo de atención que tenemos, que es un modelo de atención integral. Quiere decir integral, que cubra en la medida de lo posible todos los aspectos y formas de desigualdad y de violencia que sufren las mujeres. La Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor forma parte de la Federación de Mujeres Progresistas de ámbito nacional y de la Federación de Mujeres Progresistas de Castilla y León. Es una entidad sin ánimo de lucro. Su objetivo es defender la igualdad de derechos y de oportunidades de las mujeres y fue creada en Salamanca con este objetivo en 1986, de forma que, como decía Enrique, este año se cumple su 35 aniversario de su creación y lo vamos a celebrar la semana que viene. Bueno, estos son algunos datos de la entidad y bueno, pues comentaros así brevemente que el trabajo que hacemos se desarrolla a través de un gabinete sociolaboral y a través de un centro de día de ayuda integral a víctimas de violencia de género. Ahí tenemos un poco los ítems de cómo se desarrolla este trabajo, esta intervención integral con algunos de los programas de apoyo también a la mujer rural, a mujeres migrantes. Y bueno, pues en el centro de día de ayuda a la mujer los ejes de intervención se centran en la prevención y la sensibilización y en la intervención directa con las víctimas. Esto es algo que tenemos colgado en las redes, el botón de ayuda para situaciones de emergencia y bueno, algunos de los programas que hacemos de prevención y sensibilización, sin medias naranjas, ni un paso atrás, y también pues jornadas en la población en general, en la universidad, etcétera.
Bueno, en este periodo post-COVID, desde finales de 2020, hemos visto en nuestro trabajo que se han incrementado de forma exponencial pues las llamadas, las consultas en nuestra entidad por maltrato a las parejas y exparejas, también las demandas de divorcio y de medidas paterno-filiales. Ya se reflejan los datos que tenemos de 2021, aunque todavía pues no los tenemos en su totalidad. Se prevé además por los expertos y expertas que se producirá un incremento de casos, de situaciones de violencia, aparte de porque afloren todos aquellos casos que durante estos años por la pandemia no han podido salir a la luz, también por el impacto en los propios maltratadores de la situación económica, de pérdida de empleo, de inestabilidad económica y de estrés que va a generar más situaciones de violencia tanto dentro del hogar como fuera de él, pues en forma de acoso sexual, agresiones sexuales, etcétera. Las mujeres también en este contexto de pérdida de empleo y de mayor precariedad laboral pues volverán a una estrategia de retraerse, de denunciar o de poder romper con esas situaciones de esas relaciones de maltrato. Por eso consideramos importante poner el foco en este aspecto, el aspecto económico y en la violencia económica. La violencia de género económica, además, se ha dicho que es un aspecto inexplorado en la violencia de género y un problema oculto. Es un aspecto inexplorado porque, como he dicho, se ha estudiado menos y se ha hablado menos que de la violencia física, psicológica o sexual. Y no está reconocida, además, de forma expresa en las legislaciones nacionales como tal violencia, ni en las legislaciones civiles ni en las penales. Y esto sucede no solo en España, sino en todo el ámbito de la Unión Europea. Es un problema oculto porque es difícil de identificar. Muchas veces se produce de una forma muy sutil, muy sibilina, y no se vincula realmente a situaciones de violencia de género, sino pues, a otro tipo de problemas civiles, de impago de deudas, etcétera. Bueno, sí está reconocida en el Convenio de Estambul de 2011 y en el Pacto de Estado del Congreso de los Diputados de 2017 contra la violencia de género. Pero, como decíamos, en nuestra legislación nacional, en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral, no está reconocida de forma expresa en el artículo 1 que tenemos ahí en pantalla, no se incluye dentro del objeto de esta ley de forma expresa. Se habla de violencia física, psicológica, agresiones sexuales, amenazas, coacciones, privación arbitraria de la libertad, pero no de violencia económica. Sin embargo, tenemos que felicitarnos porque nuestra ley autonómica de 2010, adelantándose incluso al Convenio de Estambul, sí la menciona de forma expresa. Es una ley muy avanzada, define en su artículo 2 todas y cada una de las formas de las manifestaciones de la violencia de género, y en el artículo 2.2, apartado D, dice que la violencia económica consiste en la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos necesarios para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y personas dependientes de las mismas, así como la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar o de pareja. Es una definición pues bastante completa. El Ministerio del Interior de 2020 y también se basa en la macroencuesta que he citado anteriormente de violencia contra la mujer de 2019, sí ha querido cuantificar este problema en la sociedad. Ya ha establecido porcentajes desglosados de todas las manifestaciones de la violencia de género, incluida la económica, con ese fin, con que se pueda identificar y erradicar en mayor medida. Estos son datos de la macroencuesta de 2019, que habla en violencia económica de un 11,5% de mujeres de más de 16 años que la han sufrido en algún momento, que serían más de 2.300.000 mujeres en España, y plantea porcentajes de las situaciones más frecuentes en este ámbito, que serían pues el que se ha impedido que tomaran decisiones relacionadas con la economía familiar o realizar compras de forma independiente, la negativa a gastar dinero para los gastos de la casa, no ser preguntadas para o no se les ha permitido trabajar fuera del hogar, o se ha utilizado su dinero o su tarjeta de crédito para gastos no consentidos o para solicitar préstamos. A nivel judicial, a modo de ejemplo, traemos estos datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019,
que solamente en delitos de impago de pensiones, que es una de las manifestaciones, son más de 22.600 diligencias previas incoadas, que supone un 5% del total de los procedimientos abreviados, que son los procedimientos penales más frecuentes. Bueno, pero ¿qué es la violencia económica en realidad? ¿En qué consiste? Hemos visto la definición de la ley. Bueno, pues la violencia económica en el contexto de violencia de género pues supone el privar a la pareja por parte del marido o de la pareja de los recursos económicos necesarios para el propio mantenimiento de la mujer, de sus hijos e hijas, o reducir su hábito de vida, su nivel de vida previo, consiguiendo una dependencia económica que además le impide romper esa situación de maltrato. La violencia de género económica, como todas las formas de violencia de género, afecta a mujeres de cualquier posición socioeconómica. Al igual que la violencia psicológica, se puede mantener, de hecho se mantiene en muchos casos después de la ruptura de la pareja, con la separación. Y es además una forma de violencia vicaria. Afecta en muchos casos a los hijos e hijas, porque en muchas ocasiones se realiza con el impago o el retraso en el pago de las pensiones alimenticias para los hijos e hijas, mediante el impago de cuotas hipotecarias o de los gastos extraordinarios para los hijos, pues odontológicos, de oculista, actividades extraescolares, etcétera. O también mediante la coacción para fijar en los convenios reguladores pensiones de alimentos mínimos, o incluso forzar a través de las custodias compartidas el que no se fijen pensiones de alimentos. En muchos casos, no puedo enumerar todas las formas de violencia económica, en muchos casos se bordea la legalidad, es decir, son conductas que no encajan en los tipos delictivos que tiene el Código Penal, se realizan de forma sutil y sibilina, de forma que la prueba es muy difícil y la persecución de estas conductas pues muchas veces es complicada, por no decir imposible. Sin embargo, pues originan mucho daño y mucho sufrimiento. Pensemos que en muchos casos esto supone que la mujer y sus hijos se tengan que enfrentar a un riesgo de un desahucio, por no pagar las cuotas hipotecarias, pasar necesidad, y además obligan a las mujeres a estar pleiteando constantemente para reclamar pues esos pagos, esas deudas, en procedimientos largos, costosos y muy penosos. Bueno, traigo aquí algunas definiciones de algunos estudios de expertas famosas, Patricia Olamendi, Favol, no podemos detenernos, describen muy bien este fenómeno y bueno, pues simplemente comentar que sí se han elaborado escalas de abuso económico, Adams en 2018 y posteriormente revisado en 2016 por Postmun y otros autores. Son equipos de profesionales en muchos ámbitos que elaboran estas escalas basándose en una serie de ítems para reforzar, para cuantificar, o sea, detectar y cuantificar este fenómeno, ¿no?, de la violencia económica. Y bueno, hay acuerdo en dividir 3 subescalas, que serían el control económico, la explotación económica y el sabotaje laboral. Algunas de las conductas encuadradas en estas escalas pues serían algunas de las que están ahí reflejadas: el control, limitando el uso del dinero, la explotación económica, o sea, el propio sueldo de la mujer se le escapa, no puede disponer de él, o el sabotaje lateral, que es el impedir que la mujer pueda acceder a un trabajo o a la promoción dentro de su trabajo. Bueno, voy un poco rápido porque quiero llegar al final, que son un poco las propuestas para plantear esto un poco en positivo, ¿no? Esto es un resumen de la regulación en nuestro Código Penal español con los tipos. El Código Penal no menciona expresamente no ya la violencia económica, sino la violencia de género en general. Hay tipos en los distintos títulos del Código Penal por el bien jurídico protegido, pero no se contempla como tal la violencia de género ni siquiera en los casos de asesinato. Y bueno, pues presentaros algunos modelos de buenas prácticas que se están realizando en la actualidad, que pueden servir pues para evitar o reducir este problema, esta lacra de la violencia de género económica. Las tablas orientadoras
de las pensiones alimenticias elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, actualizadas en 2019, pues es un buen instrumento para utilizar en los procesos de familia. Son orientadoras, pero marcan un mínimo que puede servir de guía pues, a los profesionales, a los jueces, a los fiscales, a los letrados en los procedimientos. Un convenio que cito aquí, que es de diciembre del 2020, muy reciente, que es un modelo de ejemplo de convenio entre la Policía Local de Valencia y el Colegio de Detectives, que sirve pues, para las víctimas sin recursos que puedan acceder a la averiguación de ese patrimonio que tiene el agresor, que siempre de alguna manera consigue escaquearse de los pagos de las pensiones alimenticias. Y una experiencia internacional, que es la del banco NatWest, que es el primer banco del Reino Unido que ofrece apoyo financiero a las víctimas sobrevivientes de abuso económico. Esto es algo que podríamos copiar aquí en España, muy necesario. Bueno, algunas recomendaciones a nivel, digamos, individual, dirigidos hacia las mujeres, pues, bueno, algunas muy evidentes, como procurarse independencia económica, trabajo fuera del hogar, no por ser evidentes son nada fáciles para ellas. La opción de tener una cuenta corriente bancaria exclusivamente a su nombre, esto también parece muy sencillo, pero es que no es nada habitual, ¿no? Como no es nada raro el que las mujeres cuando acuden a nosotras vemos que no saben ni cuál es el sueldo de su marido, ni los ingresos que hay en casa, ni el patrimonio. Entonces es importante que se puedan procurar esa información sobre la economía doméstica. Y por supuesto, pues no firmar préstamos o capitulaciones matrimoniales sin asesoramiento. Esto es muy frecuente, el que se hagan capitulaciones matrimoniales forzadas con ventaja siempre para el agresor. Bueno, a nivel institucional y legal, ¿qué propuestas podemos plantear para combatir o reducir esta violencia? Pues bueno, la primera, también no sabida, no hay que insistir mucho en ella, es la de la educación, como en todas las formas de violencia. La educación en violencia de género y educación laboral y en todos los ámbitos. Es fundamental para prevenir, la prevención siempre fundamental y por delante, y poder contrarrestar esta forma de violencia de género. Las políticas de empleo que procuren el empoderamiento de las mujeres para que consigan la independencia económica. Insistimos en lo que hemos comentado, evitar que ese caldo de cultivo social pues genere la violencia económica en las parejas. El incremento de la cuantía de las prestaciones, de los recursos y las ayudas a las mujeres víctimas de violencia económica. Y el promover el reconocimiento expreso en las legislaciones, ¿no? Tanto en la legislación estatal y autonómica. Decíamos que nuestra ley es muy avanzada y claro, esto es fundamental porque pensemos que el acceso a todo el catálogo de recursos de servicios sociales viene de la mano de un reconocimiento de ser víctima de violencia de género. Entonces hay que posibilitar que esta violencia económica sea también visible y que puedan acceder pues, a esas ayudas, a esas becas de estudio para los hijos, acceso preferente en vivienda protegida, etcétera. Apuntamos también la necesidad de una reforma en el Código Penal, un nuevo tipo penal que recoja todas estas conductas que ahora no tienen encaje, un delito de coacciones, por ejemplo, que recoja pues, estas conductas de presiones, coacciones en capitulaciones matrimoniales, en procedimientos de liquidación de gananciales, en los propios procesos de familia, etcétera. Bueno, y como esto hemos dicho que es una forma de violencia vicaria, otra posibilidad sería añadir la respuesta penal o en el ámbito civil de la inhabilitación en el ejercicio de la patria potestad, cuando la violencia económica se traduce en ese daño y en ese sufrimiento para los hijos e hijas. Más reformas a nivel legislativo pues podría ser la del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que está regulado por un Real Decreto de
del 2007, ya queda un poco antigua. Establece prestaciones pues muy reducidas, claramente insuficientes. Son 100 euros por hijo y con un tope de tiempo de 18 mensualidades. Flexibilizar los requisitos para el acceso a este fondo. En cuanto a la carencia de ingresos, se basa en el IPREN y no en el salario mínimo interprofesional. Y además deja fuera a los hijos mayores de edad que son dependientes económicamente. Esto nos parece que necesitaría ampliar su ámbito de protección. A nivel de procedimiento, pues lógicamente la agilización de los procedimientos, acortando los plazos y, bueno, pues como en todos los procedimientos de familia, en realidad, acortar los plazos y que, desde luego, en estos casos de ejecuciones civiles por impago de pensiones, que tuvieran una tramitación preferente, que no se alargaran meses, un año. Bueno, esto es bastante tremendo. Y el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, que está reconocido para todas las víctimas de violencia de género, pero insistiendo en el tema de que muchas veces estos casos quedan ocultos y más la violencia económica, pues consideramos que debería de hacerse un pronunciamiento mucho más amplio para que realmente el tener que reclamar estos impagos y estos gastos no fuera tan costoso también a nivel económico para todas las mujeres. Y bueno, no quería alargarme mucho más. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, sabéis dónde estamos para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias. Bien, llegamos así a la conclusión de este segundo foro social. Muchas gracias, Nieves, por la intervención, también muy clara, muy concreta, con propuestas muy importantes para esta manifestación de la violencia de género que claro que existe y que es muy dura también dentro de todo lo que es la violencia contra las mujeres en general, y que ha sido muy oportuno traer a colación en este momento para centrar también la atención en esta manifestación de la violencia de género. Y muchas gracias por lo que hacéis en la asociación, lo que venís haciendo ya desde hace tanto tiempo, y por vuestra implicación también con el Consejo Económico y Social, con el Grupo de Enlace, con vuestras permanentes intervenciones y propuestas. Concluimos este segundo foro. Seguro que desde el Grupo de Enlace ya se empieza a trabajar en un tercer foro social, y en todo caso va a seguir naturalmente el Grupo de Enlace con sus reuniones periódicas. Ya tiene convocada una para trabajar en otro informe previo, y lo que sí tendremos, seguro que antes del siguiente foro social, es también la presentación de un informe al que se ha referido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, puesto que está colaborando su consejería, que es el informe de iniciativa propia que aprobó el Pleno con el respaldo del Grupo de Enlace, el Pleno del Consejo Económico y Social, elaborar, y que está gestionando la Comisión de Calidad de Vida y Protección Social, la Comisión de Trabajo de este Consejo, a partir de un documento técnico que se sigue elaborando, el informe sobre la armonización o sobre los posibles cambios normativos, sobre todo para poder definir un modelo de ingresos mínimos que coordine plenamente las previsiones del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la legislación de desarrollo sobre la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital regulado como prestación no contributiva del sistema de seguridad social. Vamos a seguir trabajando en ese ámbito, una de las materias que se han suscitado aquí a lo largo de la mañana y que supone una transformación importante en esa garantía por parte de los poderes públicos de ingresos mínimos que impidan la exclusión social y que garanticen al menos un punto de partida común, mínimo, para todos y todas en el ejercicio de los derechos constitucionales. En fin, acaba este segundo foro social, pero no acaba el trabajo desde el Consejo Económico y Social en estas materias que, como pueden ver, es muy amplio, intenso y especialmente interesante. Como han sido los contenidos de este foro,
Es una mañana para la reflexión en la que hemos podido aprender muchos conceptos, acotaciones conceptuales, acotaciones también estratégicas y puntos para la reflexión y la transformación de las propuestas y las políticas al respecto. Invito naturalmente a todos los que nos están siguiendo, a todas las personas que nos están siguiendo, a que también nos puedan hacer llegar sus preguntas, sus propuestas, sus valoraciones sobre los temas analizados en el foro a lo largo de esta mañana, sobre cualquier otro asunto que pueda ser competencia de este Consejo Económico y Social. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible, a todos y a todas. Muchas gracias a los y las ponentes, a las organizaciones implicadas en el grupo de enlace y en este foro en concreto, y como decía antes, al equipo del CES por hacer posible que se pueda estar celebrando este foro y hacerlo además en directo, y posteriormente su grabación quedará disponible para todas las personas que quieran aproximarse a él. Muchas gracias, el foro ha concluido.